Amados hermanos, gracias. El Señor desde hace unos días ponía unos versos en mi corazón y le doy gracias al Señor que el Señor nos concede leernos en esta hora, porque en el momento de orar al Señor con varios hermanos acerca de la palabra, el Señor nos iba trayendo nombres de hermanos y los pusimos en una bolsita, y así como hizo Pedro y los apóstoles para el reemplazo de Judas Iscariote, pues ahí ellos oraron y pusieron y así lo hicimos de esa manera, y en la medida que iban saliendo los papelitos lo tomamos como de parte del Señor. Entonces, ninguno de nosotros es digno por nosotros mismos, pero gracias a su misericordia y a su gracia estamos delante de Él. Amén. Entonces le doy gracias al Señor porque aquello que el Señor puso en mi corazón lo vamos a poder leer en esta mañana. Entonces quiero que inicialmente me acompañen a la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 3. Vamos allí al Nuevo Testamento y con ayuda del Señor vamos a ir leyendo algunos versos. Segunda a los Corintios en el capítulo 3, verso 16. Vamos a estar atentos al Señor, no nos dejemos distraer por nada, apaguemos nuestros celulares, estemos atentos a Él. Segunda a los Corintios, capítulo 3, verso 16 dice así: pero cuando se conviertan al Señor. Aquí el Espíritu Santo a través de Pablo nos está hablando acerca del ministerio del nuevo pacto en su sangre, nuevo pacto de la justificación, de la reconciliación, el ministerio del Espíritu y no de la letra que mata, que es Moisés, donde te decía un ejemplo: no mentirás. Pero ¿quién de nosotros no ha mentido en nuestra vida? Claro que el Señor, en la medida que vamos caminando con Él nos va haciendo verdaderos, honestos, como del día. Pero si fuese por la ley de Moisés, ya todos estuviésemos aniquilados, estuviésemos muertos y no mereceríamos sino la condenación eterna. Pero ahora el Señor, gracias a Él mismo, que Él hizo un nuevo pacto en su sangre, un pacto en el cual Él nos ha limpiado, nos ha perdonado nuestros pecados, como muy bien ayer nuestro hermano Juan Barros hacía énfasis y con mucha claridad nos hablaba acerca de la justificación por medio de la fe en su sangre, como dice el capítulo 3 de Romanos. Pero el ministerio del nuevo pacto no solo incluye la sangre del Cordero, que fue suficiente y es suficiente para limpiarnos de todos nuestros pecados y presentarnos de manera inocente, sin culpa delante del Padre, sino que el ministerio del nuevo pacto incluye el ministerio del Espíritu, hablando del Espíritu Santo de Dios, que ahora es el Espíritu de Cristo, porque el Espíritu Santo, como también el Señor nos recordaba a través de Andresito, tomó todo lo del Padre y lo del Hijo, y por eso en el aceite, en el óleo de la santa unción, no solamente estaba el aceite de olivas machacadas, que nos habla de la muerte de Cristo para luego derramar su Espíritu Santo en Pentecostés, sino que ese óleo de la santa unción estaba mezclada con algunas especies que nos hablan de las victorias de Cristo sobre el pecado, sobre el mundo y sobre la muerte, sobre Satanás. Entonces, el nuevo pacto incluye la obra del Espíritu Santo, que nos trae todo lo del Padre y lo del Hijo. Por eso la palabra del Señor habla del Espíritu de Cristo, porque el Señor dijo: y enviaré el otro Consolador, es decir, que el primer Consolador es el Señor Jesús, pero dijo: es necesario que yo me vaya para enviaros el otro Consolador, refiriéndose al Espíritu Santo, quien es Dios juntamente también con el Padre y con el Hijo. Y dijo: y vendremos a Él y haremos morada en Él. Es decir, que el Padre puso todas las cosas en manos de su Hijo, y ahora todo lo que consiguió
el Señor Jesús, el Hijo de Dios como hombre, ahora lo toma el Espíritu Santo y lo pasa a la iglesia como un don de gracia, como una provisión para que la iglesia lo podamos tomar por medio de la fe y usufructuar por medio de la fe todo lo que proviene de Dios en Cristo. Entonces, por eso el Señor Jesús dijo, fuera de mí nada podéis hacer, separados de mí nada podéis hacer. O sea que todo lo que tiene valor eterno para Dios, para el Padre, es todo lo que proviene del Hijo. Y ahora el Espíritu Santo toma lo del Padre y lo del Hijo y nos lo da para que nosotros lo tomemos. Y le doy gracias al Señor porque se leyeron 2 escrituras en medio de la adoración, de la alabanza, que concuerdan exactamente con la línea de la palabra que vamos a llevar hoy. Primeramente, nuestro hermano Audelio leyó en Mateo 11, donde dice, gracias Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y los has revelado a los niños. Ese es nuestro Padre amado, amados. Así que toda jactancia humana queda excluida aquí. Y en ese camino estamos nosotros, donde Él nos está enseñando realmente a conocerlo a Él y a depender de Él, para que Él sea realmente gobernando y reinando sobre todas las cosas. Pero dijo, Padre, gracias porque me has dado todas las cosas. Y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera dar a conocer o a revelar. Y de eso vamos a hablar un poco acerca de la luz de Dios y de la revelación, que no solamente incluye el inicio de nuestra vida cristiana cuando fue revelado el Señor Jesús a nuestra vida, sino que constantemente, amados, necesitamos de la luz de Dios. Es decir, necesitamos de Dios mismo, porque los apóstoles decían esto. El apóstol Juan en su primera epístola dijo, este es el mensaje que os hemos anunciado, Dios es luz. Cuando hablamos de luz no hablamos de algo místico, algo que nosotros empezamos a inventarnos, o que el enemigo pueda hacer uso de cosas extrañas espirituales, porque el mundo espiritual no solamente incluye lo de Dios, sino también lo de Satanás. Y nosotros, como hijos de Dios, debemos discernir 3 clases de espíritus. Uno de ellos es percibir con claridad el Espíritu Santo de Dios, pero también hay que discernir los espíritus malignos, saber hacer diferencia entre lo que es santo y profano, lo que viene de Dios y lo que viene del maligno. Pero también debemos aprender con ayuda del Señor a percibir los espíritus humanos, nuestro propio espíritu, en qué espíritu estamos y en qué espíritu está la iglesia. Entonces, para eso debemos depender única y exclusivamente del propio Señor y de su preciosa palabra, que es lumbrera también a nuestro camino, alumbrada por el Espíritu Santo. Aprender a percibir las cosas en el Espíritu de Dios que ahora mora en nuestro espíritu. Amén. El Espíritu Santo y eterno de Dios habita ahora en nuestro espíritu, el cual fue creado de parte de Dios, que no es eterno, que no tiene eternidad pasada, sino que fue creado en el tiempo y en el espacio. Amén. Cuando fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre, allí no solamente fue concebido la parte biológica, sino también allí el Señor nos da el alma y nuestro espíritu también. O sea, los espíritus humanos no son preexistentes, como decía el gnosticismo, no, sino que el espíritu humano es creado y fue creado en el momento en que Dios sopló aliento de vidas en este vaso de barro y ahí empezó a existir el espíritu del hombre. Amén. Ahora el Espíritu Santo de Dios, que es eterno, porque Dios es eterno y el Espíritu Santo es Dios junto con el Padre y con el Hijo, ahora han venido a ser morada en nosotros. Por eso el Señor Jesús decía que era necesario que yo fuese glorificado para que nosotros entonces ahora recibamos el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios tiene la función principal de glorificar al Hijo de Dios, de recordarnos todo lo que el Hijo nos ha hablado, que no son ni siquiera las propias palabras del Hijo de manera independiente del Padre, sino que todo lo que ha oído el Hijo, eso es lo que ahora el Espíritu Santo nos lo comunica. Amén, amados.
Entonces, por eso debemos depender de Dios y no confiarnos mucho, amados, en nuestra propia prudencia. Porque ocurren muchas dificultades y problemas como han sucedido en la historia de la iglesia cuando nos apoyamos en nuestra propia prudencia. Nosotros debemos remitirnos de manera especial y con mucho temor y temblor delante de la presencia del Señor para depender de Él y representar al Señor. Representar a Dios mismo aquí en la tierra. Representarlo en su palabra y también en el Espíritu que andemos, en el propio Espíritu del Señor, que tiene su propio sabor. Amén. Las cosas espirituales tienen su propio sabor y en la medida que vamos caminando con el Señor vamos pudiendo saborear con nuestro espíritu aquello que procede del Señor o de otra fuente diferente. Amén. Aunque se hable aún en el púlpito, pero no necesariamente todo lo que se habla en el púlpito procede del Señor porque está la parte humana. Amén. Y nosotros como iglesia de Dios debemos aprender a discernir por medio de su palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Entonces debemos con ayuda del Señor pedirle que Él conjugue el Espíritu con su palabra en nuestra vida. No pueden estar independientes una de la otra. Amén, amados. Entonces aquí dice, pero cuando se conviertan al Señor, es volvernos al Señor, como decían los profetas en el Antiguo Testamento, esa era la síntesis del Señor a través de los profetas del Antiguo Testamento. Volveos a mí, esa es la síntesis. Cuando leemos los profetas tanto mayores como menores, vemos que el llamamiento del Señor es volveos a mí. Eso es lo que Dios quiere, que nos volvamos a Él. Y yo me volveré a vosotros. Eso es lo importante, amados. Si le buscamos a Él mismo y su reino, ya lo demás el Señor lo va a ir añadiendo. Pero lo importante de todo es conocer a Dios mismo. Dios mismo es la base de todas las cosas. En Cristo, por su Espíritu, hará nuestra vida. Entonces aquí dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Como decíamos inicialmente, el Señor ha quitado unos velos para poder conocer nuestra condición pecaminosa y volvernos al Señor, arrepentirnos, volvernos a Él, que eso es lo que quiere decir arrepentimiento. Cambio de mente, es un giro de 180 grados, volvernos de nuestros caminos a los caminos del Señor. Siempre el problema del pueblo del Señor en la historia de Israel, como también en la historia de la iglesia, es cuando nosotros nos empezamos a mirar a nosotros mismos. Pero el Señor quiere que nos salgamos de nosotros mismos y nos volvamos al propio Señor. Ahí está nuestra seguridad, esa es nuestra roca, el propio Señor. Entonces el Señor, en la medida que vamos caminando, como dice el Señor ahí en Proverbios 4, en Proverbios 4:18, que quisiera que leamos con ayuda del Señor. Vamos a Proverbios 4. Proverbios de Salomón. Sabemos que Salomón es figura de Cristo Jesús, es el hijo de David, quien edificó casa al Padre, pero el propio Salomón es figura del verdadero hijo de David, quien es Cristo, el Hijo eterno de Dios, quien se hizo hombre, quien le está edificando la verdadera casa al Padre, que es su iglesia. Entonces en Proverbios capítulo 4, versos 18 y 19 dice así: mas la senda de los justos, y aquí sabemos quién es el justo, es el Señor Jesús. Mas nosotros, gracias a que hemos sido receptores de su obra preciosa en la cruz del Calvario, ahora hemos sido justificados por medio de la fe. Es decir, como dice el Señor, no hay justo ni aún uno. Todos pasaron por esa prueba, tanto judíos como gentiles. Y delante de Dios no hay justo ni aún uno, solamente hay uno aprobado delante del Padre, quien es el Hijo eterno de Dios, en el cual Él tiene su contentamiento, su alegría, su aprobación. A Él oíd. Por eso dice, mas la senda, el camino de los justos, de los hijos de Dios, es como, ahí hay un símil, una comparación, una figura de comparación, es como la luz de la aurora. Y explica aquí, que va en aumento, o sea que
los hijos de Dios, cuando nacimos de nuevo y nos convertimos al Señor, un primer velo se nos quita, pero el Señor tiene que seguir alumbrándonos. Tiene que seguir llevándonos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, mirando al propio Señor, para ser alumbrados un poco más en nuestra vida. Y ahí vamos entonces siendo descubiertos nosotros, en nosotros mismos, nuestra propia maldad, pero en la misma medida el Señor entonces va trayendo un poco más de luz en nuestra vida y va formando su luz en nuestra vida también. Y va resplandeciendo su luz también en nuestra vida. Entonces dice que va en aumento, o sea que esto va en aumento hasta que el día es perfecto. Y el día perfecto es el día del Señor, en la venida del Señor. Dice, el camino de los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Son aquellos que no conocen a Dios. Una hermana acabó de leer el misterio de la piedad en 1 Timoteo 3:16. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Dios se hizo carne. Ese es el conocimiento de Dios, y nadie conoce al Padre sino por el Hijo, quien es el resplandor de su gloria. O sea, aquellos que son ajenos a Dios, aquellos son los impíos. Es como la oscuridad. Mira ese contraste. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, es decir, hasta que llegue el cenit del día al mediodía, cuando está el pleno sol, la plena luz, en la venida del Señor. Por eso dice el Señor, por ahora permanecen el amor, la esperanza y la fe. ¿Sí? Y por ahora andamos por fe y no por vista, y tenemos una esperanza de la venida del Señor. Pero ya cuando le veamos, ya no va a ser necesaria la fe ni la esperanza. El amor sí perdura por la eternidad. Gloria al Señor. Pero ahí cuando le veamos cara a cara, como Él es, seremos tal como Él es. Entonces, si le vemos a Él en una medida más amplia, vamos a ser transformados en la misma medida del Señor. Eso es lo que quiere el Padre. Eso es lo que quiere el Hijo. Y eso es lo que quiere el Espíritu Santo. Tener muchos hijos semejantes a Él es el deseo del Padre. Entonces mira esto, el camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. ¡Ay, Señor Jesús! Seamos librados nosotros mismos. El propio Señor Jesús dijo, mirad bien como veis, no sea que la luz que haya en ti sea en tinieblas. Entonces por eso debemos humillarnos siempre a la presencia del Señor, volvernos al Señor, Señor, alúmbrame de nuevo, Señor, no sea que yo esté en oscuridad, confiándome en mí mismo de nuevo, Señor. Y qué alegría, hermanos, porque esta luz, aunque nos muestra lo que somos, nos ayuda para deponer todo lo nuestro y ser suplidos un poco más por el propio Señor. Vamos a leer un pasaje ahí en Isaías, en el capítulo 50, ya hacia el final, no el final mismo, pero ya caminando hacia el final de la profecía de Isaías. Vamos a leer los versículos 10 y 11. Dice, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová? Esto es lo importante. ¿Quién hay entre vosotros? Se le está diciendo el Señor a su pueblo, se lo está hablando aquí al pueblo. Que teme a Jehová, que es el principio de la sabiduría, y oye la voz de su siervo. Este es un pasaje profético, viene hablando del Señor, de cómo, aunque hablaba Isaías, pero hablaba de manera profética, profetizando al Mesías, cómo el Señor dio su cara a sus heridores, ¿no? Su rostro lo puso delante de sus heridores. Entonces aquí está hablando una profecía profética acerca del Señor y acerca de su pueblo. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová. Hermanos, esto parece tan sencillo porque cualquiera puede decir, no, pero eso de confiar en Dios, yo confío en Dios. Pero hermanos, ¿quién teme a Jehová y sabe que carece de luz? Aunque tenemos la luz que es Cristo, pero en nosotros mismos, el Señor sabe que tiene que ir como la luz de la aurora. Necesitamos un poco más de luz. Y esto no solitos, sino como cuerpo de Cristo.
viendo el trabajo que el Señor ha ido haciendo a través de la historia de la iglesia, aprendiendo las lecciones cuando el hombre ha metido su propia mano y también cuando el hombre le ha dado lugar al Señor. Y podemos ver esos contrastes allí. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor esperó un tiempo? Mira, el Señor esperó el tiempo exacto de Él. Hay que tener en cuenta el tiempo propio del Señor, inclusive el propio lugar que el Señor escogió para darse a conocer como Él es a los más íntimos, a sus apóstoles, allí en Cesarea de Filipo. Mira que no escogió Beersheba, no escogió Jerusalén, sino que lo llevó al norte, allá en Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo es una ciudad que queda a 40 kilómetros al norte del mar de Galilea. Y por eso decía la profecía también en Isaías, hablando de Galilea, de los gentiles, dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Ahí fueron alumbrados. Ahí es donde Pedro y los demás apóstoles recibieron esta gran revelación, que ahora es la roca de la iglesia. Es decir, que la iglesia es edificada única y exclusivamente en la revelación que del Padre recibimos acerca de su Hijo, quien es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo de Dios en cuanto a su persona eterna como Dios, y el Cristo en cuanto a su encomienda, porque el Cristo significa el enviado, el ungido para desarrollar, adelantar la obra del Padre, en esos dos aspectos, como Hijo eterno de Dios y como enviado del Padre. Entonces le dice el Señor Jesús: mira, Pedro, esto no te lo reveló carne y sangre, o sea, esto no te lo reveló 15 años de seminario, no te lo reveló nadie más, sino mi Padre que está en los cielos. No quiero decir que a veces los seminarios no enseñan cosas interesantes, sí, está bien, hay algunos seminarios ortodoxos, inclusive hasta espirituales, pero necesitamos de manera explícita y personal recibir una revelación directa del cielo, amados. Depender de Dios mismo en nuestra caminata y no apoyarnos, no confiarnos en nuestra propia prudencia, en nuestra caminada, porque nos podemos desviar, ¿sabes? ¿Sabes cuándo me asusto yo? Cuando me empiezo a confiar mucho en mí mismo, o cuando veo que mis amados hermanos empiezan a confiar mucho en sí mismos, en sus propios pensamientos, en nuestros propios pensamientos. Ahí me asusto. Digo, porque ahí se le da lugar a Satanás. Por eso después de esta revelación el Señor tuvo que reprender a Pedro. Hermanos, porque la luz de la aurora, el camino de los justos es como la luz de la aurora. Aquí empezó Pedro en su caminata ya de revelación, pero tuvo que caminar y ser transformado por el Señor y entenderle un poquito más a Él. Gracias por las ilustraciones que el Señor nos da a través de la vida de Pedro, no para hacer memoria de sus errores, sino para ver que tenemos esperanza. Gloria al Señor, amados, porque Dios es fiel. Entonces lo llevó a Cesarea de Filipo, como decía, queda allá al norte del mar de Galilea. Hay una triple frontera entre el Líbano, Israel y Siria. Está al pie del monte Hermón, que hace parte de la serie de colinas de los altos del Golán. Uno de ellos es el monte Hermón. Y de allí, de Cesarea de Filipo, fluye uno de los principales manantiales muy hermosos que alimentan al río Jordán. Entonces mira cómo el Señor ilustró esto y lo llevó a un lugar específico para, por medio de figuras, enseñarnos que el Señor tiene que separarnos del bullicio de nuestras propias pretensiones humanas de Jerusalén, de la religiosidad, para volvernos a Él mismo, es lo importante. Donde fluye ese manantial. Pero resulta que el río Jordán va descendiendo y es muy curvo y pasa y llena el mar de Galilea y sigue descendiendo y luego termina en el mar muerto. Y la misma palabra Jordán significa descenso. Descenso. Y mira que al inicio el Señor se reveló plenamente a través de la palabra del Señor, del depósito del Señor en las Escrituras, de la palabra de los profetas y apóstoles del Nuevo Testamento. Pero a través del correr de la iglesia hubo un descenso en la caminata de la iglesia. Y descendió tanto, inclusive el mar muerto está a 404 metros bajo el nivel del mar. Es como prácticamente descendiendo hacia los infiernos. Inclusive no hay vida en el mar muerto. No hay vida.
sea, que cuando hay ese descenso se va perdiendo la claridad, esa transparencia del Jordán en sus inicios, en la fuente misma de la revelación que es Dios en Cristo por su Espíritu en nuestra vida. Y se empieza a descender a las propias ideas humanas, tanto que en Tiatira el Señor dice que algunos han ido a las profundidades de Satanás, en la llamada Edad Oscura. Inclusive los mismos historiadores no cristianos le llaman también como Edad Oscura, la Edad Media. Se empezaron a desprender de la palabra del Señor y aun con muchas intenciones e ideas buenas se desprendieron de la sencillez y pureza y de la fidelidad a la propia palabra del Señor, sencilla tal cual como ella está escrita, con esa sencillez, amén, sin necesidad de buscarle una quinta pata al gato, como decimos por acá. No sé si en los otros países dirán así, pero bueno, se da a entender, ¿verdad? Y ahí nos empezamos a enredar en nuestra propia prudencia, amados, y nos empezamos a endurecer. El Señor nos ayude. Pero por eso dice, ¿quién teme a Jehová y carece de luz? Aquí esta palabra luz en el hebreo es la palabra or, depende del contexto, como esté conjugado se lee. Y de ahí viene una palabra hebrea, que es la palabra urim, orim, ¿sí? Urim, que habla de las luces del Señor. Y otra palabra es tumim, que es perfecciones. Ha-urim be-ha-tumim, el urim y el tumim. Porque en la medida que nosotros nos acercamos más al propio Señor y a su luz, y ese pectoral, ese urim tumim era un pectoral que cargaba el sumo sacerdote con 12 piedras. Y cuando buscaban la voluntad de Dios, ellos buscaban en qué piedra estaba alumbrando el Señor para ver hacia qué luz estaba alumbrando el Señor para cierta situación, para cierto momento, y buscar la voluntad y la respuesta de Dios en cada asunto, en cada momento, amados. Y en la medida que nos acercamos más al Señor, a su propia luz, y Él nos alumbra con sus luces, entonces vamos viendo un poco más de las perfecciones de Cristo Jesús, porque la perfección está en Cristo. Y en la medida que vamos siendo alumbrados, vamos tomando, vamos chupando, por decirlo así, vamos bebiendo de la luz propia, transparente y diáfana del propio Señor. Y así el Señor nos va haciendo diáfanos, como el cristal, como es la Nueva Jerusalén. Y mira cómo culmina la palabra del Señor hablando de luz, como la Nueva Jerusalén es diáfana, como el cristal, aunque es de oro. Pero mira que en el nuevo cielo y la nueva tierra ya no va a haber necesidad ni de sol ni de luna, sino que el propio Señor será su lumbrera. ¡Aleluya! Hay un principio aquí en la Biblia de una primera y una última mención, pero estamos iniciando por la última y quisiera terminar con Dios mediante con la primera mención de la luz, operando a través de la historia de la redención hasta la culminación en los cielos nuevos y tierra nueva en la Nueva Jerusalén. ¡Aleluya! Dice entonces, el que anda en tinieblas y carece en luz. Cuando uno dice, no, yo estoy bien, el que está mal son nosotros, hermanos, estamos en tinieblas. Señor, porque el único que está bien es el propio Señor Jesús. Y ante Él todos debemos postrarnos y rendirnos. Donde el Padre le dijo a Pedro, Pedro tiene buenas intenciones. Ahí en el monte Tabor, el Señor fue transfigurado y se apareció Moisés y Elías. Y ahí Pedro se alegró, dijo, ¡uy, Señor, qué bendición! ¡Aleluya! Entonces haremos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y ahí cuando él estaba emocionado, con buenas intenciones, vino el Señor en una nube y habló, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo mi contentamiento. Y ahí Pedro tembló. ¡Ay, Señor! Porque ahí Moisés, qué siervo de Dios tan precioso, Elías también, pero no podemos igualar al Señor Jesús, ni a Moisés, ni a Elías, ni a ninguno de sus siervos. Amén. Él es el único digno de confianza. Él es el único verdadero y fiel, y en la medida que el Señor va alumbrándonos y resplandece, y vamos resplandeciendo en Él, el Señor nos va haciendo fieles a Él, en la medida que por su luz Él nos alumbra. Amén, amados. Mira cómo alguien fue fiel a esto. Pero sigamos acá. Dice, confíe en el nombre de Jehová, primeramente, y apóyese en su Dios, porque nos apoyamos mucho en nosotros mismos, ¿verdad? Muchas veces. Apóyese en Jehová. Entonces a veces
nos vamos a un extremo, como nos hablaba el Señor, o nos vamos a otro extremo. Y digamos, por las experiencias propias de nuestra vida, nuestras propias dificultades, lo que hemos sufrido, tendemos a irnos queriendo solucionar las cosas con un extremo propio. Me acuerdo hace años que una frase nunca se me ha ido de mi corazón. El hermano Tim LaHaye dice en uno de sus libros, dice que la indignación es mala consejera. Entonces, cuando pasamos ciertas circunstancias difíciles, nuestra respuesta es irnos al otro lado, ¿sí? Irnos a los extremos. Pero ninguno de los extremos es seguro. Lo único seguro es el propio Señor, quien está en el centro, amados. Quien es la luz que resplandece en el lugar santísimo, ahí donde es guardada la gloria del Señor, por Él mismo a través de sus querubines guardianes. En su presencia es donde somos guardados, amados. Allí mismo, en Él mismo. Dice entonces, he aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas, ¿no?, de lámparas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Mira qué terrible cuando nos alumbramos a la luz, de nuestra propia perspectiva o de la moda presente. Pero hermanos, no es la moda presente la que nos alumbra, es el Eterno el que nos alumbra, el que no tiene cambio, amén, quien es el principio y el fin, que es la otra palabra que leía nuestro hermano en medio de la alabanza. Pero antes de ir allá, vamos a seguir leyendo unas cosas. Mira cómo Juan el Bautista aprendió esto y fue fiel al Señor. Juan capítulo 1, dice así. Verso 6. Juan capítulo 1, desde el versículo 6 dice, hubo un hombre enviado de Dios, él fue enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en la luz, quien es el Señor Jesús, por medio de él, por medio de la predicación de Juan el Bautista. Pero mira, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, quien es Cristo Jesús, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y mira el testimonio tan precioso, la fidelidad de Juan el Bautista, porque a él empezaron a hacer preguntas. ¿Eres tú el profeta? No soy. ¿Eres tú el Cristo? No soy. Yo no soy. Yo soy uno de aquel que decía, enderezad el camino a Yahvé, o sea, al Hijo de Dios. Cualquiera de nosotros, alguno puede decir, ¡ay, qué siervo!, ¿verdad? Y una vez se nos infla, ¿verdad? Pero Juan el Bautista no, yo no soy Elías, yo no soy el profeta. En cambio, el Señor Jesús en Cesarea de Filipo, Él no tuvo ningún problema porque Él sí era el Hijo de Dios. A Él le dijeron, tú eres Elías. O sea, muchos decían que era Elías, pero el Señor Jesús no dijo, no, yo no soy tan menos, no, yo soy mayor que ellos. El Señor Jesús sí no tuvo problema. Amén. Entonces, ¿quién eres? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo, mira Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca es la revelación que Pedro recibió del Padre acerca de Cristo, ¿quién es el Señor? Sobre esta roca, esa revelación y la confesión unánime de Pedro ahora con Dios, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, es allí donde las puertas del Hades no prevalecen sobre la iglesia. Entonces Juan el Bautista fue fiel al Señor, dijo, no, yo no soy la luz, yo no soy el Cristo, yo simplemente soy uno que no soy ni siquiera digno de desatar la correa de su calzado. Qué precioso ese testimonio de Juan el Bautista. Y por eso el Señor le reveló tanto a Juan el Bautista con tanta claridad en medio de tanta confusión. Pero mira, el Señor tuvo que sacarlos del bullicio de tanta confusión religiosa y llevarlos a Cesarea de Filipo en el nacimiento del Jordán, porque ese Jordán desciende y llega hasta el mar muerto donde hay muerte. Y ahí en Tiatira vemos ese problema de las profundidades de Satanás, gracias al Señor que muchos no siguieron
esas cosas, sino que fueron vencedores, se volvieron al Señor. Y ahí el Señor después entonces trajo luz a través de la época de Sardis, en la época de la Reforma, empezó a sacar a luz algunas cosas muy importantes, no las únicas porque es como la aurora que va en aumento. Y después vino otro tiempo, que fue el tiempo de Filadelfia, donde hubo la sencillez de los hermanos reunidos alrededor del Señor, confiando simplemente en su palabra, en la sencillez de su palabra. Pero al final hay otro problema, que es la Odisea, que es el tiempo de los derechos humanos, del ecumenismo, ¿sí? Entonces la indignación es mala consejera y nos puede llevar a extremos. Nos puede llevar a extremos y nos pueden hacer errar el camino, amados. Porque todos los de Cristo somos de Cristo, por causa de la vida de Cristo en nosotros. Eso es lo que delimita al pueblo del Señor, la propia vida del Señor. Amén. Algo ajeno y extraño es un error y no podemos darle lugar a una comunión ecuménica, ¿sí? Porque en cuanto a hijos de Dios, somos hijos de Dios. Todos los que hemos sido limpiados por la sangre del Señor y regenerados por su Espíritu, somos hijos legítimos de Dios como cuerpo de Cristo. Amén. Pero en cuanto a lo humano, eso es algo extraño. En cuanto a lo nuestro y de cualquier ser humano, es algo extraño. Que es tinieblas, por eso dice: el que anda en tinieblas confíe y apóyese en su Dios. Amén. Y ahí el Señor va a alumbrar por su Espíritu Santo a nuestros corazones. Que ahí es donde está el problema del corazón. Mira que el pueblo de Israel, los ídolos del pueblo de Israel, nacieron de su propio corazón. Ustedes lo pueden leer en los profetas. Entonces debemos volvernos al propio Señor, amados. Esa es la síntesis de todo, amados. Sí, cuando nosotros queremos crear nuestra propia escuela, mira que en el tiempo del Señor Jesús habían dos grandes escuelas, la de Gilel y la de Shammai, pero ninguna tuvo la razón. El Señor Jesús llevaba siempre la última palabra. Por eso dice la palabra: he aquí el amén. El Señor es la última palabra, es el amén. Él es el amén. Él es el que tiene la última palabra en todas las cosas. Y en este tiempo de la Odisea es donde el Señor dice: he aquí el amén. El amén. Donde nos empezamos a dejar llevar por nuestros propios derechos, como si tuviésemos derechos de nosotros mismos. Pero el derecho lo tiene el Señor, amados. Qué precioso es el Señor. Entonces avancemos porque el tiempo ha corrido, no me había dado cuenta. Pero vamos a avanzar un poco. Quiero que me acompañen allá al capítulo 5 de Juan. Juan 5, en el verso 19 dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace. Ese es el amor del Padre con el Hijo, mostrándole todas las cosas. Y ese es el amor del Padre por el Hijo y por su Espíritu a través de su palabra, mostrándole las cosas a la iglesia. Ese es el amor del Señor, que no se esconde nada para sí mismo, sino que lo da a revelar a sus hijos. De modo que vosotros os maravilláis. Mira, y si el propio Señor Jesús no se confiaba aún de sí mismo, sino que esperaba del Padre, porque el Padre le mostraba todas las cosas, ¿cuánto más nosotros? Mira qué preciosa relación la del Hijo con el Padre, que es la que está formando el Señor en su iglesia. El verso 30 dice: no puedo yo hacer nada. No puede hacer nada, pero ¿acaso no es Dios? Claro que Él es Dios, pero dice: no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo del Padre, claro, así juzgo. Es decir, que los juicios del Señor Jesús son conforme a los juicios del Padre. Entonces el Señor está haciendo ese trabajo, hermanos, de darnos madurez para no juzgar las cosas, dar nuestra propia opinión antes de tiempo acerca de las cosas, aún de nosotros mismos, ni de otras personas, ni siquiera de la palabra del Señor, esperar que el Señor se decante bien las cosas y el Señor pueda trabajar en nuestra vida. El propio Señor Jesús esperaba: según oigo, así juzgo, no hago nada por mí mismo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, ahí está la clave, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Hermanos, mira que a veces cuando se hacen las preguntas,
Cuando se hacen sesiones de preguntas y respuestas, casi siempre esta pregunta está incluida. ¿Cómo hago para conocer la voluntad de Dios? Y ahí empezamos una lista. No, primero, la palabra de Dios. Segundo, el Espíritu. Y tercero, la circunstancia. Eso está bien. Pero hermano, sabes que Dios mira el corazón del hombre. Porque aunque tuviéramos todas esas tres cosas, si nuestro corazón no está buscando realmente al Señor, no vamos a conocer su voluntad, amados. Es un asunto de la persona, del trabajo de Dios en la persona, más que una técnica, más que una forma. Todo esto está incluido, claro, pero aún si la persona no quiere escuchar, así Dios le quiere hablar, no va a poder entender el sentido de Dios para todas las cosas, amado. Necesitamos al propio Señor operando en nuestra vida, que su luz pueda hallar lugar en nuestro corazón, amados. Amén, amados. El Señor nos ayude a cada uno de nosotros. Y el Salmo 36 dice: en tu luz veremos la luz. ¿Pero de dónde viene esa luz? En ti está el manantial de la vida. Es en ti, en el propio Señor, en la persona del Señor. Y allí, por eso dice el apóstol Juan, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En la medida que tenemos una comunión con el propio Señor por su Espíritu en su vida, que es la vida eterna de Dios, entonces ahí vamos siendo alumbrados. Amén. Y en eso va a ser un paréntesis, porque aún hablando de la vida, algunos hacen énfasis de la vida. Entonces hay que tener vida como si vida fuera gritar, saltar y darle manivela a la cosa. No, la vida es el Señor alumbrándonos realmente, hallando grietas en nuestro duro corazón para poder alumbrarnos conforme a su palabra, amados. Allí donde solo Dios conoce, donde Él es conocido y donde después Él va a ser conocido también entonces a través de su iglesia, claro. Amén. Entonces vamos a Apocalipsis 21, vamos a avanzar un poco rápido en esto, el tiempo se fue volando, que hay un descanso, después otro hermano va a llevar la palabra y luego algunos hermanos salen temprano, entonces vamos a respetar esto. Entonces Apocalipsis 21, en el verso 23 dice: la ciudad no tiene necesidad de sol, ya lo mencionamos, ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Entonces mire cómo va a terminar el trabajo de Dios a través de las edades en el cielo nuevo y la tierra nueva, donde es la gloria de Dios la que la ilumina. Todas nuestras teas van a ser apagadas. Amén. En la medida que nosotros le cedemos al Señor para que el Señor, su gloria, nos ilumine, y el propio Señor es la lumbrera que alumbra todo. Pero allí, también en Apocalipsis, ya al final, dice en el capítulo 22, verso 13, dice: yo soy el Señor Jesús. Y eso ya lo decía desde el Antiguo Testamento, mostrando como Jehová yo soy. Aquí vemos la divinidad del Señor Jesús, del Hijo de Dios, quien es Jehová juntamente con el Padre. Yo soy el Alfa y la Omega. Y en esta ocasión quiero hacer énfasis en el Omega, como la última palabra. En Él concluyen todas las cosas. El deseo del Padre es que su Hijo sea el centro de gravedad de todas las cosas, donde converjan todas las cosas, amado. El Padre está trabajando para que todo converja en Cristo Jesús, siendo el Señor atrayendo todo hacia Él mismo, para que el Hijo mismo, al final de todas las cosas, Él mismo le vuelve todas las cosas al Padre, para que Dios sea el todo y en todos. Esa es la conclusión del propósito eterno de Dios. Y por eso Él está haciendo ese trabajo en nuestra vida, amados, de alumbrarnos un poco más, Entonces, decía esto, ¿no? Y vamos a terminar con Génesis, ya quedan 10 minutos, en Génesis, en la primera mención, en el capítulo 1 de Génesis. Entonces recuerde, todo esto es algo que el Señor está trabajando y quiere trabajar realmente en nuestro corazón. Por eso, la figura del pectoral, del Urim Tumim, hablaba de Dios hablando a nuestras conciencias, a nuestros corazones, por medio de su Espíritu.
conociendo realmente a Dios en espíritu, por medio de su palabra, como dice el Señor. La exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Pero claro, una palabra que pueda transparecer, que el Señor va trabajando para que seamos cristalinos. Amén. Y no salga entonces la palabra untada con un poco de barro, como el Jordán al final. Entonces por eso siempre tenemos que volvernos al nacimiento del Jordán, donde hay la revelación de Dios acerca de su Hijo, sobre la base que se edifica la iglesia, y las puertas del Hades no prevalecen sobre la iglesia, y entonces aprendemos a caminar con el Señor para ser semejantes a Él, tal como Él es. De Génesis capítulo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego en el 2 vemos una evidencia de que ocurrió algo en los cielos, en la rebelión satánica, arrastrando a la tercera parte de los ángeles. Y la tierra se convirtió en desorden y vacío, o se tornó. Esta palabra no estaba en el hebreo, es la palabra hebrea ayetá. Los hermanos, la mayoría conocen esto, ustedes saben en varios ejemplos. Uno de ellos es la mujer de Lot. Como ella era una mujer de carne y hueso normal, pero ella volteó a ver y se convirtió en una estatua de sal. Ella no tenía esa condición antes. Esa palabra ayetá denota algo que se convierte o toma una condición que no tenía antes. Entonces aquí esta palabra ayetá habla de cómo la tierra no estaba, porque Dios, como dice Isaías, Dios no creó la tierra desordenada, sino la creó para ser habitada. Y en 2 pasajes del Antiguo Testamento, en Isaías y en Jeremías, nuevamente vuelve a mencionar estas 2 palabras unidas. Dice: estaba o se volvió, se tornó un desorden, un caos y un vacío, porque antes no estaba así. Y eso es lo que Dios está solucionando en nuestra vida, ¿sabes, hermanos? Nuestra vida antes de Cristo es un total desorden y totalmente vacía, hermanos. Y eso es lo que Dios está trabajando en nuestra vida, ordenando, formando al Señor en nosotros y llenándonos de Él. Lo único que cumple el propósito de Dios es la llenura de Cristo en nuestros corazones. Es ordenar nuestra vida, porque hay muchos cables sueltos todavía por ahí, que el Señor ya empezó a ordenar algunos, pero hay otros que sigue ordenando, ¿verdad? Señor, gracias al Señor por esa operación divina, porque es como la aurora que va en aumento, amados. Nuestra vida personal y nuestra vida eclesial, el Señor sigue ordenando por su Espíritu. No es un orden externo, sino es por la luz de la vida que procede de su Espíritu en el interior, en el lugar santísimo, en comunión con el Señor. Entonces dice que allí donde estaba este desorden y este vacío, y decía que 2 pasajes, uno en Isaías y otro en Jeremías, no los voy a leer por el tiempo, menciona en el hebreo estas 2 palabras, que son tohu, desorden, bohu, vacío, bohu. ¿Sí? Y en Isaías habla de las naciones, cómo las naciones van a ser juzgadas por causa de su dureza y van a quedar el Señor va a poner cordeles de asolamiento y de destrucción, tohu bohu. Y también en Jeremías luego habla acerca del pueblo de Israel, cómo ellos se fueron, como Jeremías dice: si ustedes no se vuelven de sus ídolos a Dios, van a quedar en esa condición de desorden y vacío. Entonces, como pueblo de Dios, amados, debemos volver a la fuente en Cesarea de Filipo, no a Cesarea de Filipo, sino a la fuente, que es la revelación del Padre acerca de su Hijo, del cual nos hablan todas las Escrituras, el cual es el alfa, el inicio, y el omega, la última palabra, o si diríamos en hebreo, el alef y el tau, que es como una cruz, Cristo y este crucificado, donde Él dijo: consumado es. Las razones de Dios están en la cruz de Jesucristo, amados. Hermanos, en la medida que vamos comprendiendo la obra de Dios en Cristo, en la cruz, el significado profundo, espiritual, lo que valía para el Padre en comunión íntima con Él, hermanos, vamos a comprender un poco más la dimensión del Señor mismo, que no solamente son una repetición. Dijo, no viene por carne y sangre, no viene por repetición,
No, esto te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Oh, el Señor nos ayuda a conocerle a Él. Ese es mi deseo y sé que es vuestro deseo, amados. Que nada más nos distraiga. Amén. Y en el camino el Señor nos va ayudando. Entonces dice, ya termino, y la tierra se tornó tohu babohu, desordenada y vacía. Y las tinieblas, el que ande en tinieblas, apóyese en su Dios, confíe en su Dios. Estaban sobre la faz del abismo, o sea, yendo como hacia el mar muerto y hacia el abismo, hacia los infiernos. ¿Y sabes cómo podemos describir el Hades, hermanos? En 2 palabras: oscuridad y muerte. Pero el Señor es la vida, del cual resplandece la luz. Aleluya, ese es el reino de los cielos, el cual ahora es la iglesia en Cristo, dependiendo de su cabeza de una manera viva y eficaz, por su palabra, por su espíritu. Desordenada y vacía. Entonces el Señor viene a ordenar por su espíritu, vistiéndonos del nuevo hombre, como el Señor nos hablaba, vistiéndonos allí para llenarlo todo. Como dice Pablo en Colosenses 3, dice vistiéndonos de Él, y nos empieza a hablar de ciertas características de la formación de Cristo en nosotros, donde no hay judío, ni gentil, bárbaro, ni escita, no hay ningún tipo de ismo ni deístas, ¿cierto? Que provocan desorden y muchos vacíos, muchos dolores, sino vistiéndonos constantemente de nuevo hombre, hasta el conocimiento pleno del Señor, para que Cristo sea el todo y en todos y llenarlo todo. Así termina ese pasaje. La conclusión es para llenarlo todo de su gloria. Aleluya. Y termino. Estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ustedes saben que en la Biblia las aguas hablan de las multitudes de pueblos, muchedumbres de pueblos del mundo. Así el Espíritu Santo convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hasta entonces, moviéndose, llegó la palabra, el Evangelio, y dijo, sea la luz, aleluya, y fue la luz. Por eso Satanás se opone, hermanos, porque el Dios de este mundo es el que ha cegado el entendimiento de los incrédulos. No es algo solamente teológico, es un asunto espiritual, donde el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. La lucha no es contra carne y sangre. ¿Para qué? ¿Y para qué le ciega? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio. ¿Pero el Evangelio de qué es? ¿Será que el Evangelio es solamente para no irme al infierno y para vivir yo bien? No, el Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Evangelio nos habla de la gloria de Cristo. Claro, también nos perdona los pecados, nos libramos del infierno, nos da muchas cosas para nosotros, pero, hermanos, hay que entender y hay que madurar, pedirle al Señor que nos dé madurez, no andar como niños, para comprender las cosas a la luz de Dios. Amén, amados. Y esas perfecciones, en la medida que vamos andando en su luz, nos va perfeccionando a su medida. El Espíritu se mueve, va ordenando y llenando nuestra vida, amados. Necesitamos mucho, a veces no nos damos cuenta, cuando nos confiamos mucho en nosotros mismos. Nos confiamos, hermanos, ese es el problema. Volvámonos al Señor y rindámonos a Él. La gracia y la paz del Señor sea con todos. Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra, Señor. Oh, Señor, cuánto necesitamos de ti, Señor. Gracias, Señor, porque podemos tener confianza por medio de tu Hijo de acercarnos a tu presencia, Señor. Pero concédenos, Señor, sigue atrayéndonos con tus lazos de amor para no separarnos de ti, porque separados de ti nada podemos hacer. Aunque sí hacemos muchas cosas, Señor, pero lo importante es que lo hagamos contigo y para ti de verdad, Señor. Concédenos estar a la luz de tu presencia, Señor. Límpianos con tu sangre preciosa. Perdona cualquier tipo de impiedad en nuestra vida, Señor, de iniquidad. Y lávanos como nos has lavado. Sigue lavándonos. Necesitamos de ti mismo, Señor. Oh, Señor, no queremos partir de esta tierra, Señor, sin que tu trabajo sea finalizado, Señor. Como decía David, Señor, que él se alegraría cuando fuese despertado a tu semejanza, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a redimir el tiempo perdido, como nos hablabas en estos días también, Señor, sino que andemos como hijos de luz, aprovechando el tiempo, Señor.
estando en tu presencia, Señor, conociéndote a ti, andando juntos de tu mano, Señor. Tómanos de tu mano, Señor. Ya nos has tomado, pero queremos agarrarnos firmemente por la fe, por tu Espíritu. Habla nuestra vida y sabemos que lo has hecho y lo seguirás haciendo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, amados. La paz del Señor sea.